Semana número 6 de Venciendo Enemigos de mi Tierra Prometida. Si usted no tiene todavía el libro, lo puede obtener gratis o lo puede ordenar por Amazon gratis desde nuestra app Iglesia de Dios IDD, o lo puede así comprar por Amazon. Se lo recomiendo. Es un material sencillo pero muy directo y específico a identificar aquellas cosas que como hijos de Dios nos pueden estar quitando la bendición que Dios tiene para nosotros. Hay mucha gente que aceptó a Cristo hace añares y sin embargo no pueden disfrutar de la vida abundante que Dios les quiere dar. Este es el tema. Hoy es la semana número 6 y vamos a estar hablando acerca del temor y cómo vencer el temor. Cómo podemos ser libres del espíritu de temor, porque el temor es un espíritu, la Biblia lo dice. Segunda Timoteo 1:7 dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted sabe que si nosotros como hijos de Dios no nos podemos deshacer del temor, vamos a vivir por debajo del estándar que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces este temor nos ha privado de dar pasos de fe para creerle a Dios, porque siempre está esa pregunta abierta: ¿y si fallo? ¿Y si no puedo? ¿Y si no llego? ¿Y si me va mal? ¿Y si me caso y fracaso? Entonces, si no podemos deshacernos de esos temores, estos temores van a impedir de que vivamos la vida abundante de la tierra prometida. La tierra prometida contiene promesas, pero para que yo me haga acreedor de las promesas, muchas veces hay que correr riesgos y hay que ejercitar la fe. Mire, pusimos ahí en el manual que el temor tiene la capacidad de mantenernos atrapados en nuestra zona de seguridad y de muchas veces no intentar ir más allá de nuestros límites, de probar cosas nuevas, de atrevernos. Quizás usted está por años orando por un ministerio y si fallo, o comprar una casa, o abrir un negocio, o hacer una carrera, o como dije, incluso casarse. Muchas veces el temor a lo desconocido es lo que de entrada nos lleva al fracaso. Porque tenemos miedo al fracaso. Todo temor se fundamenta en el miedo a la muerte o el miedo al fracaso. Y muchas veces las personas que son víctimas del temor, tristemente, tienen más fe en sus temores que en realidad lo que la palabra de Dios le garantiza. Voy a repetirlo. Hay mucha gente que cree más en sus miedos que en lo que en realidad pueden creer la palabra de Dios. Entonces, debemos entender que lo que nosotros tememos, escuche bien acá, no es real hasta que nosotros lo creemos. Y muchas veces muchos cristianos se han puesto de acuerdo con los planes del diablo y no de Dios. Porque el diablo constantemente está tirando duda, temor, incredulidad, lo cual genera ansiedad y no paz. O sea que lo más grave de lo que estoy tratando aquí de hacerte entender es que el temor tiene esta capacidad de proyectarnos un futuro mentiroso, un futuro incierto, como si fuera verdad. El diablo genera situaciones, mentiras, que nos hace creer que son verdaderas, y cuando nosotros mordemos ese anzuelo y tragamos esas mentiras, inmediatamente lo que recibimos como respuesta es temor, y el temor nos paraliza. Ahora escucha bien, muchos estudios han comprobado que la mayoría, algunos hablan del 95% de nuestros miedos o temores nunca se llevan a cabo. O sea que de cada 100 cosas que yo temo, 95 nunca sucederán. Y sin embargo son cosas que el diablo usa para atemorizarnos. Ahora, en el manual, les repito que lo puede bajar gratis desde nuestra app Iglesia de Dios IDD, o lo puede ordenar por Amazon. Repito, en la app usted encuentra muchísimos materiales. Hay cursos para matrimonios, para padres, hay cursos para discipulado, un montón de herramientas que usted puede recibir allí. Hay 3 tipos de temores. El primer tipo de temor del cual te quiero hablar es el temor precavido. Es aquel que nos lleva a tener
cuidado frente a un peligro inminente y real. O sea, real, no irreal, un temor real, algo, no sé, usted está cerca de un animal peligroso y bueno, por precaución se va a mantener a la distancia. El problema es cuando este tipo se convierte, se alteran nuestras emociones cuando realmente no hay un peligro real, no hay un peligro inminente y usted cae víctima o preso del temor cuando en realidad todo está bien. Y todo está yendo muy bien, pero yo tengo miedo. Ese es el temor precavido. El segundo tipo de temor es el temor de Dios, que ese es un temor que tiene que ser fomentado en el cristiano. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y qué significa este tipo de temor? Bueno, es aquel que nos hace a amar a Dios con un amor reverente. Eso, con una obediencia reverente. No temor de miedo, sino de temor de reverencia. Y el tercer tipo de temor que vamos a hablar hoy es el temor demoníaco. Es el temor que está fomentado por el infierno, por el diablo, como reciente leía en Timoteo 1:7, que Pablo dice que Dios no nos dio un espíritu de temor. Es decir, que hay un demonio que causa temor en las personas y eso crea ataduras, eso genera deficiencias en mi carácter y muchas veces ese temor me impide llevar a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Te voy a dar rápido algunos de los, podemos llamar de consecuencias que tiene el espíritu de temor en nuestras vidas. En primer lugar, el temor atrae lo temido. En otras palabras, mi temor le da lugar al diablo para llevar a cabo lo que yo temo. Lo dijo Job allí en el versículo 3, versículo 25, dice, lo que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Vuelvo a repetir, el temor es fe en mis miedos. Y muchas veces la gente tiene más fe en sus miedos que en la palabra del Señor. En segundo lugar, el temor pone lazo. Mira, te leo, Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En otras palabras, ¿a dónde va usted cuando tiene temor? ¿A quién recurre? Muchas veces el temor nos ha hecho correr en la dirección opuesta, directo al precipicio. Y muchas personas incluso han quedado atadas a vicios o a pastillas debido a sus temores. En lugar de canalizarlos correctamente, se volvieron adictos a una relación, a pastillas o todo tipo de abuso. Tercer lugar, el temor trae castigo. Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor, escucha ahora, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué castigo? Una persona que tiene temor se castiga a sí misma con pensamientos de desgracia, ansiedad, pánico, y de esta manera el temor, ese demonio, abre la puerta a otros espíritus para que le estén hostigando, trayendo incluso enfermedad. Es terrible. Hay gente que tiene un dolor, tengo cáncer, y le pasa algo, y yo me voy a morir. Constantemente están abriendo puertas. Y el diablo busca estas puertas para que nosotros le demos legalidad. Cuarto, el temor drena nuestra fe. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a la fe. La fe anticipa bendición, el temor anticipa desgracia. O sea que voy a recibir lo que yo espero. Si usted tiene fe y usted cree en las promesas, usted se va a hacer acreedor de las bendiciones. Pero mucha gente hoy, como dije, tienen más fe en el diablo que en las promesas del Señor. Y falta que el enemigo le susurre una palabra. Esos son los dardos de fuego que el enemigo lanza a nuestras vidas, de cual habla Pablo ahí en Efesios 6. Constantemente son pensamientos que el enemigo viene y tira en tu mente. Te vas a morir, vas a fracasar, tu matrimonio se va a quebrar, tus hijos se van a alejar de Dios. Constantemente trayendo temores que nos quitan la paz, que nos quitan la capacidad de vivir la vida cristiana. El temor paraliza. Otra consecuencia que pusimos aquí. El temor nos hace ver cosas que no son reales. Y acá hay una historia impresionante con respecto a esto. En Mateo capítulo 14 se nos cuenta
aquella oportunidad cuando Jesús manda a sus discípulos a ir delante de él al otro lado del lago. Él viene más tarde caminando sobre el agua en medio de la tormenta. Y ellos, cuando ven de lejos que venía él, en lugar de pensar, porque estaban muertos de miedo por la tormenta que tenían, porque pensaban que se iban a hundir, estaban remando con mucha intensidad, con miedo de ahogarse. Y cuando ven a Jesús, en lugar de decir, ¡ay, qué bueno, vino Jesús!, ¿qué dicen? ¡Ah! Un fantasma. Eran hombres grandes, sin embargo, creían en fantasmas. La figura de Jesús, en lugar de traer paz, ellos se asustaron y vieron lo que no es real. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros caemos víctima del temor, vemos cosas que no son reales. Un dolor se traduce en un temor al cáncer. No podemos disfrutar la vida porque constantemente estamos viendo desgracias. Escuchamos una sirena de ambulancia, ¡ah! Mi hijo. Y todo el tiempo estamos anticipándonos a desgracias. Es terrible. Hoy tiene que usted ser libre del temor. ¿Cómo ser libre del temor? Bueno, en primer lugar, conociendo el amor de Dios. Primera de Juan 4, te lo leí recién, dice, en el amor no hay temor. Si usted está seguro que Dios le ama, usted va a ser libre del temor. La manera en la cual yo soy libre del temor es conociendo el amor de Dios. Segundo lugar, reconociendo que Dios está conmigo. Él dice, Salmo 34, mira qué lindo, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando yo sé que Dios está conmigo y que me ama de verdad, ya no tengo por qué temer. Y vienen enfermedades, sí, pero Dios sabe, Dios está conmigo, me da paz. Por eso es que el temor muchas veces se origina en la falta de conocer la paternidad de Dios y entender de que soy hijo, amado, aceptado y adoptado por Él. Tercer lugar, ¿cómo soy libre del temor? Llevando cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando vengan esos dardos y esos pensamientos del infierno, usted agarre esos pensamientos y diga, estos pensamientos los llevo cautivos a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10:5. ¿Cómo soy libre del temor? Pues llenando mi mente de la palabra de Dios. Mire, una persona que tiene la mente llena de la palabra de Dios difícilmente va a caer víctima de las mentiras del diablo, porque el temor se fundamenta en una mentira. Y la única manera de ser libre de la mentira es contrarrestar esa mentira con la palabra de Dios. Es como las cucarachas. Cuando usted enciende la luz, las cucarachas salen huyendo. Bueno, lo mismo. El diablo se mueve en la oscuridad, se mueve en la ignorancia, se mueve en el desconocimiento. Pero cuando usted sabe que Dios le ama, cuando usted sabe que Dios le cuida, pues ahí usted está tranquilo, confiando en el Señor. Entonces vamos a hacer aquí una oración de renuncia. Dice, Padre Celestial, tu palabra me dice que no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta oración está en el libro, por favor, bájelo ya y hágala. Hoy te pido perdón porque mi ignorancia a esta verdad me ha mantenido bajo el yugo del temor. Hoy me levanto en el poder y en la autoridad que me has dado en el nombre de Jesús y me libero de todo espíritu de temor. En otras palabras, tome autoridad y diga, demonio de temor, te vas de mi vida. Declaro sobre mi vida tu promesa que me recuerda que más son los que están conmigo que los que están en contra mía. Me aferra a tu promesa en el Salmo 23:4 que declara que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no tendré temor porque tú estarás conmigo. Quizás usted hoy se encuentra en un valle horrible, pero eso no determina lo que está pasando aquí adentro. En otras palabras, lo que sucede allá afuera no tiene por qué determinar lo que está pasando aquí adentro. Cierro mi mente a todo pensamiento del infierno y llevo cautivos mis pensamientos a Cristo Jesús. A partir de hoy
Buscaré llenar mi mente de tu verdad y todo dardo del enemigo que sea lanzado contra mi mente será inmediatamente apagado en el poder de tu palabra. Qué tremendo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de venciendo enemigos de mi tierra prometida. Identificando 21 enemigos. Porque mucha gente dice, pastor, yo estoy hace 20 años en los caminos del Señor y no prospero. No puedo tener paz. Sigo empastillado. ¿Qué me pasa? Bueno, quizás hay que vencer algunos enemigos y echarlos fuera de tu tierra. Y uno de ellos es el temor. Este es el sexto que estamos hablando, y la semana que viene te voy a hablar entonces acerca de cuál es el séptimo temor, cuál es el séptimo enemigo que tenemos que vencer. Dios te bendiga esta semana.